Entonces lo esperamos. No, si quieren vayamos iniciando y él ya se une, está terminando una llamadita y ya se une a al evento. Gracias. Bueno. Ya estamos en vivo y se están conectando las personas. Doctora Eugenia, dicen que ya se puede empezar. Sí, empezamos saludando ya todo. Sí, señora. Bueno, mucho gusto a todos y un saludo a todos los presentes y a todos los panelistas. Mucho gusto de estar con ustedes hoy aquí en este panel dentro de las jornadas de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia sobre debates y perspectivas en torno al Acuerdo de Escazú, un tema de la mayor actualidad y de la mayor importancia para este país, dado que los temas que aborda este tratado pues son temas que son el soporte procedimental y el soporte instrumental para el ejercicio y para la efectividad de todos los demás derechos ambientales. Entonces estamos hablando de aquí de un tema que es de verdad estructural para avanzar en el tema de la protección del derecho al ambiente sano y de todos los demás derechos que están relacionados con este derecho en conectividad, en conexión y en general para todos los demás derechos humanos, incluyendo la defensa de la vida de los protectores de la tierra y el ambiente. Quiero dar la bienvenida a este panel a todo un grupo maravilloso que nos va a acompañar y nos va a hacer sus presentaciones, que está conformado por la doctora Gloria Amparo Rodríguez, Vanessa Torres, Luis Felipe Guzmán, el senador Antonio Sanguino Páez y el doctor Mauricio Madrigal. El orden que vamos a hacer, en el que vamos a hacer las presentaciones es justamente este en el que les leí los nombres, porque vamos a ir de los temas como más generales hasta lo más particular, pero todas las ponencias que son muy cortas de 10 minutos nos van a dar unas ideas que van a ser articuladas y complementarias unas a otras, de tal manera que nos da un amplio espectro y una visión muy completa de lo que el Acuerdo de Escazú significa para la región latinoamericana y para nuestro país. Entonces quisiera empezar con la doctora Gloria Amparo Rodríguez, que nos va a hablar del Tratado de Argus al Tratado de Escazú. Ella es profesora de la Universidad del Rosario, actualmente se desempeña como magistrada de la JEP, fue ganadora del Premio Internacional Environmental Peacebuilding in Practice, es doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Universidad Externado de Colombia, máster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional y tiene varias especializaciones. Doctora, con usted empezamos, tiene la palabra, 10 minutos, por favor, adelante. Bueno, muchísimas gracias, apreciada Eugenia, gracias, un saludo especial para los compañeros, amigos, panelistas, un gran orgullo estar hoy con ustedes y una gran alegría de poder compartir.
Como lo planteaba Eugenia, este es un tema de la mayor actualidad y que implica grandes retos para nuestro país. Grandes retos en hacer realidad y en poder avanzar hacia la construcción de un país con inclusión, un país donde los temas ambientales sean dialogados por todos, cuenten con la incidencia de todas las comunidades. Por eso hoy voy a hablar de algo que tiene que ver con la parte histórica, qué es lo que ha pasado con el acuerdo de Escazú, a qué debemos que estemos en este momento hablando de ese acuerdo que lleva varios años de negociación, donde se ha visto unas características especiales de la discusión y de la negociación que lo han hecho especial. Entonces voy a iniciar por hablar de los antecedentes de Escazú que tienen que ver en especial con el tema de participación y el principio 10 de la Declaración de Río. Que ese principio 10 que establece que todos, o sea, la mejor forma de abordar estos temas ambientales es con la participación de todos los actores. Ese principio 10, que es fundamental, que está incluido en nuestra legislación en la Ley 99 del 93, nos implican grandes retos porque no es solamente el tema de participación, sino también el tema del acceso a la información y el acceso a la justicia ambiental. Elementos preponderantes para poder hacer realidad la protección ambiental que nuestro país suscita. Entonces, antecedente importante, la Declaración de Río de Janeiro, antecedente importante, el Convenio de Aarhus, que fue suscrito en Europa y que tiene que ver también con esta materia. En 1998 se negoció ese convenio que habla del tema de la democracia ambiental como un elemento muy importante para tener en cuenta también dentro de esos países lo que significaban ese principio de acceso, el acceso a la información, el acceso a la participación y al acceso a la justicia. Y también encontramos dentro de los antecedentes importantes de Escazú las directrices de Bali. 2010, en el foro del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se habló de esta temática tan importante de cómo hacer los países, cómo deberían hacer los países para poder implementar este principio, cómo debería hacerse. Y es ahí donde nosotros encontramos elementos fundamentales para el ejercicio práctico de esto. Debemos señalar que estos son antecedentes importantes para tener en cuenta dentro de lo que significa el acuerdo de París. Pero adicionalmente a esto hay la necesidad de establecer qué pasó con este convenio de Aarhus. La Convención de Aarhus sobre acceso a la información y a la participación se constituye en un elemento para unos países específicos, especialmente europeos y de parte de Asia, que comenzaron a dar la discusión como algo fundamental para el ejercicio de la promoción de los derechos ambientales. Adicionalmente, como un instrumento importante está el foro de la Comisión Económica de Naciones Unidas, donde comenzó a discutirse todos estos elementos para abrir espacios donde la ciudadanía podía contar con elementos que le permitían no solamente incidir en las decisiones de política pública que tomaban los gobiernos, sino también tener un papel muy activo, muy propositivo, muy de presentación de las inquietudes que habían sobre esto. Este convenio de Aarhus, entonces, es el resultado de todas estas discusiones que se dieron en ese momento en Europa y se toma como base de su concepción el mencionado principio 10 de la declaración. Otros instrumentos importantes que hay que tener en cuenta dentro de eso es que este convenio de Aarhus solamente comienza a tener vigencia o vigor a partir del 2001 y que su objetivo era hacer realidad los principios sobre participación, acceso a la justicia y el acceso a la información, pensando no solamente en lo que hay hoy, en las realidades actuales, sino también en las generaciones futuras, como una posibilidad de que esas generaciones futuras también tuviesen la posibilidad de vivir en un ambiente adecuado, de acuerdo con parámetros de salud y de acuerdo con parámetros de bienestar. Así las cosas, entonces, esta convención implica el ejercicio de hacer realidad esos tres pilares fundamentales del acceso a la participación pública,
a través de procesos garantistas que permitan la información pública para toda la gente. Adicionalmente, el derecho a la participación sin ningún tipo de restricción, y también que lo que implicaba el acceso a la justicia vista desde dos ámbitos. La justicia no solamente desde el ámbito judicial, sino también administrativo. Y en ese sentido, el convenio de Aarhus desarrolla mucho más esa inspiración que le ha dado el principio 10 de la declaración. Se sometieron entonces en este ejercicio a los estados a adoptar decisiones, normatividad, reglas de tipo legislativo o administrativo para hacer realidad la Convención de Aarhus. Y las autoridades públicas además se comprometieron a hacer realidad ese ejercicio a la información para todas las comunidades. Y para eso era necesario fortalecer la educación ambiental, para concientizar a toda la comunidad alrededor de la importancia de estas temáticas. Así las cosas, se propuso conceder reconocimiento y apoyo a todas las organizaciones que venían trabajando en los temas ambientales, por lo cual este instrumento se convirtió en algo fundamental para esas regiones. Pero América Latina no podía quedarse atrás, entonces comenzó a hablarse también sobre la necesidad de qué hacer en nuestros países para poder avanzar alrededor de esto. Había una discusión en un inicio si nos uníamos a Aarhus o si era necesario hacer otro instrumento. Y se decidió hacer otro instrumento que obedeciera más a las realidades muy importantes. Simplemente para terminar con estos antecedentes de Aarhus, debo señalar que en este instrumento vinculante se crea un tribunal especial que tiene como objetivo hacerle seguimiento, revisar el cumplimiento de todo lo que establecía el convenio, adicionalmente de estar muy pendiente alrededor de la integridad, de la transparencia, en especial por la independencia y la imparcialidad y el debido proceso que debería garantizarse en todo lo que se daba alrededor del acceso a la información, la participación en la justicia en este convenio. Y realizar además una revisión del cumplimiento de esos acuerdos que se habían llegado, hacer el seguimiento concreto a cada uno de ellos. Debo señalar que en su momento fue muy importante esto, pero se requirió también de las directrices de Bali para la elaboración de la legislación sobre el acceso a la información y a la participación pública, y también, por supuesto, a la justicia, donde aquí comenzamos a orientar a los estados. ¿Cómo es que estas directrices, qué aportes deben darse para que los estados hagan realidad esto? Y este instrumento, que no es vinculante, presenta una propuesta muy interesante alrededor de cómo debían los estados, dentro de cada uno de ellos, hacer unos ordenamientos o contar con unos ordenamientos legales que le permitieran hacer uso del acceso a la información y a la participación y a la justicia de manera real y efectiva. Otro instrumento importante a tener en cuenta dentro de esto como antecedente al Acuerdo de Escazú. Bueno, y debo señalar también que los parámetros, los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también deben tenerse en cuenta como un estándar importante para poder dar la discusión sobre el Acuerdo de Escazú. Aquí entonces nosotros encontramos que todas esas decisiones que se han tomado en estos órganos son fundamentales porque nos dan parámetros para saber cómo debe ser la información, qué tipo de información debe contener, cuál debe ser restrictiva, cómo debe darse la participación. Y adicionalmente, como antecedente importante, la ley modelo interamericana sobre acceso a la información, elemento también preponderante como antecedente para el Acuerdo de Escazú. Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que nosotros iniciamos una etapa muy interesante de diálogo, donde participó la sociedad civil, donde estuvieron los gobiernos, donde hubo asesoramiento, donde hubo además la posibilidad de hacer mucha incidencia social para esto.
Colombia estuvo muy presente, muchas de las personas que están aquí estuvieron presentes en estas negociaciones, organizaciones que cada día a través de los paneles de la página web que se puso a disposición de todos ellos, permitieron que esa discusión fuera una discusión entre todos. El gobierno colombiano tenía también el apoyo y las propuestas a partir de la sociedad civil, la academia, muchas personas que estuvieron allí como instrumentos fundamentales para poder dar esa discusión. ¿Qué significaba cada palabra que iba quedando en el acuerdo? ¿Qué significaba cada uno de los elementos que debían tenerse en cuenta alrededor de esta temática tan importante para el país? Muchos años de discusión, una etapa de negociación muy larga, que por supuesto cuando se firmó, se señaló que para poder entrar en vigor se requería de 11 estados que hicieran parte para que entrara en vigor. Esperamos que muy pronto Colombia, doctora Eugenia, estoy convencida que Colombia tiene un gran reto alrededor de eso, de esas temáticas. Fundamental, ¿y qué diferencia Escazú con el tema de la Convención Aarhus? En especial, pues aquí nuevamente hablamos del acceso a la información, el acceso a la participación pública y el acceso a la justicia ambiental, pero hay algo fundamental. Y es que además este convenio tiene como objetivo el fortalecimiento, la creación de capacidades y cooperación. Cooperación entre esos diferentes actores, los diferentes actores que se dedican a la protección ambiental, ¿sí? Donde adicionalmente se genera todos unos instrumentos de apoyo y de diálogo directo para que podamos nosotros hacer realidad esa idea que nosotros tenemos o ese compromiso que tenemos en garantizar un medio ambiente sano y el desarrollo sostenible en nuestro país. Ya simplemente para terminar, debo señalar que hay algo fundamental que nos diferencia y es el tema de la protección a los líderes sociales. Eso es fundamental porque el contenido, además que tiene el acuerdo de Escazú, no solamente nos habla sobre esa importancia de la información ambiental, de la participación ambiental, del fortalecimiento de capacidades, de la cooperación internacional, sino también nos hace un énfasis especial en qué, en la necesidad de proteger a aquellos líderes que hoy en día trabajan por lo ambiental y que se ven tan afectados por situaciones muy complejas alrededor de eso. Finalmente, debo señalar que hay unas lecciones muy importantes sobre Aarhus y sobre Escazú que deben tenerse en cuenta. Ambos instrumentos son instrumentos de tratados de derechos humanos que establecen estándares mínimos fundamentales y que significan la progresividad de los derechos en nuestros países y que promueve de manera muy clara ejercicios de participación ciudadana, la intervención ciudadana en todas las decisiones de políticas que hay en temas ambientales, en la realización del proyecto. Entendiendo que mejoran la legitimidad, la equidad, la justicia y la confianza entre el gobierno y los demás actores que hay. Por eso entonces, en este convenio, en estos convenios hay que tener en cuenta que se da un proceso muy interesante de incidencia social, pero que Escazú se vuelve un ejemplo a nivel mundial de discusión de un convenio internacional donde participan los demás actores fuera de la institucionalidad. Y en ese sentido, entonces, fundamental señalarlo que Escazú va más adelante de Aarhus. Y adicionalmente a eso, que el tema de la protección adicional que se le da a los líderes que trabajan en la protección ambiental se constituye en un elemento diferenciador de los dos convenios, pero que implica la progresividad. Vamos hacia la progresividad de los derechos. Finalizo por decir en este corto tiempo que estoy convencida y lo venimos trabajando desde la Escuela de Derecho Ambiental, que es necesario promover el acceso a la justicia, promover el acceso a la información, promover el acceso a la participación, que es necesario hacer realidad el artículo 79 de la Constitución, no solamente la necesidad de gozar de un ambiente sano, de que todos podamos gozar de un ambiente sano, sino también de garantizar la participación de las comunidades en aquellos escenarios de discusión, de toma de decisiones, de deliberación, para que tengamos un país donde se haga realidad esa
transición de la democracia, de la democracia representativa a la democracia participativa, donde todos podamos decidir sobre los temas ambientales. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Gloria Amparo. No fui capaz de cortarla. A los demás les voy a pedir sujeción a los 10 minutos para que alcancen a hablar con el público, a interactuar en preguntas también. Muchísimas gracias por este marco. Esto nos abre ya el contexto histórico y el contexto del Acuerdo de Escazú para empezar a profundizar ya en temas más concretos. Y aquí viene entonces ahora Vanessa, que nos va a hablar, Vanessa Torres, que es nuestra siguiente ponente, sobre el Acuerdo de Escazú como una oportunidad para el fortalecimiento de la democracia ambiental en Colombia. Vanessa es abogada especialista en Derecho Ambiental, es subdirectora y coordinadora del área de financiamiento y derechos socioambientales en la Asociación Ambiente y Sociedad. Vanessa, con la que hemos interactuado mucho, muchísimas gracias por estar aquí y adelante con tu presentación. Bueno, muchas gracias, Eugenia. Para mí realmente es un honor compartir con ustedes el día de hoy. Sobre todo hablar después de Gloria Amparo, quien es mi maestra y mamá académica y a quien le mando un abrazo en la distancia. Y por supuesto a todos los colegas que están aquí el día de hoy, que sé que de hecho hemos luchado por este proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú ya desde hace varios años. Yo el día de hoy quiero hablarles un poco sobre por qué, quiero demostrar por qué el Acuerdo de Escazú es una oportunidad para el fortalecimiento de la democracia ambiental en Colombia. Entonces, aquí inicialmente quería empezar hablando un poco de la problemática que existe, por qué se empieza a dar relevancia a la crisis ambiental a nivel global y en Colombia. Entonces, creo que aquí hay datos importantes que debemos tener en cuenta. En primer lugar, el reconocimiento global de la problemática ambiental en el planeta hacia un equilibrio ecológico ya es una prioridad. Ejemplo de ello, dentro de la normativa a nivel internacional, lo vemos en la implementación del Acuerdo de París. Es aquel acuerdo que busca la implementación de la, digamos, de la Convención de Cambio Climático impulsada por Naciones Unidas. Entonces, desde aquí es importante tener en cuenta que este Acuerdo de París es un excelente antecedente al Acuerdo de Escazú, porque no solamente se acuerda y se logra con la voluntad de los países, sino también con la reunión y la participación de más de 40.000 personas que han estado en torno a marchas, en torno a cambio climático, en la participación de la conferencia de las partes del Acuerdo de París, donde ya se han adquirido algunos compromisos por parte de los gobiernos. Entonces, vemos acá que este tipo de acuerdos se consolidan en escenarios de cooperación entre países y ciudadanía. ¿Qué tenemos en cuanto a Colombia frente a este acuerdo? Que es un antecedente fundamental en tema ambiental. En primer lugar, es un escenario de cooperación, Colombia lo ratifica en el año 2018. ¿Y a qué se compromete? Por ejemplo, se compromete al aumento de la cobertura de áreas protegidas y la disminución de la deforestación. Y aquí viene un dato clave para tener en cuenta de cuáles son estas problemáticas por las que se hace necesario el Acuerdo de Escazú. El aumento de la deforestación en Colombia, de acuerdo a datos de abril de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, Colombia tuvo 75.000 hectáreas deforestadas en la Amazonía colombiana. Creo que esto es un dato importante a tener en cuenta. Y yo aquí quise traer este mapa donde ustedes pueden ver de manera, digamos, literal y material cuáles son las dificultades que se presentan en territorio amazónico, donde se ven los traslapes entre áreas de exploración y explotación petrolera. Y yo además adiciono datos puntuales, como por ejemplo que en el departamento del Caquetá, el 67% de la tenencia de la tierra es informal y que gran parte de esta informalidad se encuentra en zona de reserva forestal. En Putumayo, por otro lado, el 45.59% de la población no tiene acceso a vivienda digna, ni tampoco a servicios públicos adecuados e ingresos económicos suficientes. ¿A qué problemáticas se enfrentan estas comunidades día a día? Por supuesto que están relacionadas con el Acuerdo de Escazú. Primera de ellas, imposibilidad de acceso a la información técnica de los proyectos que van a llegar a sus territorios y que sin duda alguna van a generar un impacto específico. En segundo lugar, los mecanismos de participación ciudadana son muy difíciles de implementar en etapas avanzadas de proyectos de desarrollo.
Entonces tendríamos que entrar a verificar y a revisar qué tan efectivos son los que tenemos y ya vamos a ver qué es lo que trae el acuerdo de Escazú y qué nos puede aportar. Y finalmente, una de las grandes problemáticas que nosotros como investigadores nos hemos enfrentado es un fenómeno que es la judicialización ambiental. Entonces, como las comunidades no ven garantías de participación y acceso a la información, acuden a los jueces para garantizar sus derechos fundamentales. Desafortunadamente, nos encontramos con que la mayoría de jueces no son expertos técnicos ambientales y por lo tanto no pueden dar seguimiento a los fallos que ellos mismos pronuncian. Entonces aquí vemos que también se requiere un fortalecimiento en materia de justicia ambiental. Entonces, este es un breve resumen, no, digamos que no lo voy a especificar, pero es para que ustedes vean cuáles son algunas de las debilidades que acabo de mostrar anteriormente en un territorio de Colombia que se presentan en la democracia ambiental en Colombia. Aquí entonces yo quería mencionar ya puntualmente qué es la democracia ambiental, porque creo que no nos podemos quedar con el concepto en el aire. Básicamente, la democracia ambiental busca o establece que la participación significativa es necesaria para garantizar intereses de ciudadanos en decisiones relativas al medio ambiente. Como ya Gloria Amparo lo explicó, se fundamenta en 3 pilares o 3 derechos, que son el derecho al acceso a la información, el derecho a la participación ciudadana ambiental y el derecho a la justicia ambiental. Creo que no voy a ahondar en la explicación de los derechos porque ya la Doc lo hizo perfectamente. Entonces yo aquí quiero entrar a hablar un poco de cómo está nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Por supuesto, esta es una visión reducida por el tiempo, pero ustedes pueden ver brevemente el desarrollo que se ha hecho tanto en la Corte Constitucional como en, pues obviamente en nuestra Constitución política de cada uno de estos derechos. Entonces, si hacemos una evaluación, digamos que literal de la norma, podríamos decir que en Colombia hay un avance importante y digamos que en relación a otros países de la región es bastante avanzado. Tanto, por ejemplo, en el caso del acceso a la información, no solamente está establecido en nuestra Constitución política en el artículo 74, sino también ha sido desarrollado sus funciones a través de sentencias de la Corte Constitucional. Y adicionalmente, a diferencia de muchos países de la región, tenemos una ley de transparencia y acceso a la información, que es la ley 1712 del 2014. Sin embargo, reitero, es complejo ver que en la práctica muchas veces el acceso a la información para comunidades es muy complejo y entre las principales dificultades que se encuentran son la omisión de los derechos de petición para acceder a esta información técnica o, por ejemplo, los altos costos que tiene el acceso, por ejemplo, en proyectos extractivos como mineros y petroleros. No voy a ahondar en el tema de participación ciudadana, acceso a la justicia, lo dejo, digamos, para que ustedes lo reconozcan porque lo voy a ver más específicamente en esta diapositiva. Entonces, aquí traigo un poco, ya vemos qué trae, en qué ha avanzado nuestro ordenamiento jurídico. Digamos que los 3 derechos están reconocidos en nuestra Constitución y la Corte Constitucional los ha desarrollado, pero ¿qué nos trae el Acuerdo de Escazú de nuevo? Entonces, en cuanto a obligaciones generales, es importante mencionar que el acuerdo se enmarca en el derecho a vivir en un medio ambiente sano, creo que va completamente de la mano con el artículo 79 de la Constitución, y aquí es importante tener en cuenta que el acuerdo no deroga o invalida otros derechos que se entiendan con garantías más favorables dentro del marco normativo nacional. Garantiza un entorno propicio para organizaciones y personas que defiendan el ambiente. Creo que ustedes ya vamos a hablar más adelante específicamente del pilar. Y finalmente, el acuerdo es base y no límite. Aquí dejo algunos puntos claves de cuáles son los aportes que nos trae el Acuerdo de Escazú, como por ejemplo en acceso a la información, definición clara sobre información ambiental, en el caso de acceso a la participación ciudadana, reconoce la participación ambiental como un derecho humano que evita la estigmatización de comunidades. Creo que esto es súper clave y no solamente una parte del requisito a cumplir dentro del proceso de licenciamiento. Y finalmente, en materia de acceso a la justicia, sabemos que en Colombia existen diferentes acciones, como la acción popular, acción de grupo, acción de tutela, digamos, para proteger el medio ambiente y obtener la reparación. Lo que entraría a ser el Acuerdo de Escazú es a fortalecer el conocimiento y las herramientas que tienen los jueces ambientales para cumplir con estas acciones. Y finalmente, por supuesto, sé que este tema lo van a ahondar mis demás
compañeros en el día de hoy, pero quería mencionar brevemente qué trae el Acuerdo de Escazú frente a este nuevo pilar que creo yo es bandera en un país como Colombia, donde de acuerdo con el último informe de Global Witness ocupamos el primer lugar como país más peligroso para proteger el ambiente, con 64 líderes ambientales asesinados durante el año pasado. Aquí es importante mencionar que Escazú nos trae, en primer lugar, un entorno seguro y propicio para la defensa del ambiente sin amenazas ni restricciones, medidas adecuadas y efectivas para reconocer y proteger los derechos a la vida, integridad personal, libertad de expresión, entre otros, y la obligación de prevenir y sancionar ataques contra defensores ambientales. Antes de terminar, quería mencionar que otro aspecto fundamental es la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica yo la enmarcaría en 2 puntos clave. A nivel nacional, entonces tenemos que recordar que en el Plan Nacional de Desarrollo actual 2018-2022, el gobierno se compromete a la implementación de una política nacional de inclusión y participación democrática con la participación de la sociedad civil. El Acuerdo de Escazú cumple y va de la mano completamente con la implementación de esta política. Y segundo, por supuesto, la situación actual de los defensores ambientales y derechos humanos. Y finalmente, en el tema de aliados comerciales, cooperación y banca multilateral, no podemos ignorar que organizaciones como la OCDE reconocen los avances de Colombia en materia ambiental, pero hacen un llamado para su fortalecimiento, lo cual cumpliríamos con la implementación del Acuerdo de Escazú. Y en segundo lugar, el Banco Interamericano de Desarrollo es la principal entidad que financia a Colombia en materia de proyectos de desarrollo y política pública, reconoció en su nuevo marco social y ambiental su compromiso con el respeto y la implementación del Acuerdo de Escazú de manera literal. Entonces, sin duda, el acuerdo otorga seguridad jurídica. Dejo algunas conclusiones. En primer lugar, podemos demostrar entonces que el Acuerdo de Escazú garantizará la reducción de conflictos socioambientales, previendo 2 de sus principales causas: la ausencia de participación ciudadana efectiva y el difícil acceso a la información ambiental. En segundo lugar, la participación de la sociedad civil y la alianza con los gobiernos a través del ejemplo del Acuerdo de Escazú es un ejemplo para la consolidación de instrumentos eficaces. En tercer lugar, es un escenario de cooperación y apertura del que Colombia no puede aislarse. Y en cuarto, creo que es la conclusión a la que llego con esta ponencia, que Colombia debe ratificar el Acuerdo de Escazú escuchando el mensaje de urgencia del gobierno nacional. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a Vanessa también por su presentación y por su sujeción al tiempo. Es muy importante temas que nos ha puesto sobre la mesa. El Acuerdo de Escazú es un piso y no un techo. Si los países tienen reglas más garantistas, las pueden aplicar. Eso es fundamental que lo tengamos claro. En el tema de líderes sociales, el doctor Sanguino nos va a hablar ahora y ahí volvemos a ahondar sobre este tema que es pues uno de los ejes más importantes para nosotros de este acuerdo. A continuación, vamos a oír al doctor Luis Felipe Guzmán, que nos va a hablar sobre el Acuerdo de Escazú y su conveniencia en el ordenamiento jurídico colombiano. ¿Cuáles son esos mitos y realidades que han emergido en este momento del proceso de ratificación alrededor del Acuerdo de Escazú, pero que no son propios de Colombia, que es como una cadena regional que ha venido pasando de un país a otro, de Chile a Perú, y todo desde principio de año? Muchas de las organizaciones que trabajan en medio ambiente, como la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, han escrito textos y respuestas, como se está haciendo por el Ministerio de Ambiente y otras entidades en el país, de clarificar que este tipo digamos, no quiero decir acusaciones, pero pues este tipo como de señalamientos que se hacen al Acuerdo de Escazú carecen en gran medida, y si no totalmente, de cualquier base jurídica y buscan distraer, y no sé por qué, buscar la no ratificación del acuerdo. En Perú pasó el mismo proceso, lo han ligado a temas insólitos, como el tema del aborto en Paraguay. Entonces, pues vamos a oír la ponencia del doctor Luis Felipe Guzmán, que es abogado y magíster en Derecho con énfasis en Derecho de los Recursos Naturales de la Universidad Externado de Colombia. Es doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, España. Es docente del Departamento de Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia y nos va a explicar esto de los mitos y realidades. Adelante, doctor Guzmán, por favor.
Muchas gracias, doctora. ¿Me escuchan bien? Sí. Vale, muchas gracias, doctora Eugenia. Un saludo extensivo a mis compañeros y compañeras de panel. Voy a ser muy riguroso en el tiempo. En primer lugar, el acuerdo de Escazú, voy a plantear una intervención muy corta en 4 partes, básicamente. Ya la doctora Gloria Amparo y Vanessa nos han contado un poco el camino para llegar a Escazú, entonces pues voy a obviar un poco ello, pero sí quiero contar un poco el trámite de ratificación del acuerdo de Escazú a la fecha, hablar un poco de estos mitos. El trámite interno de Colombia inicia, por supuesto, en el marco de la gran conversación nacional del pasado 23 de noviembre, en el que el presidente de la República se comprometió con los miembros de la sociedad civil y con todas las organizaciones que concurrieron a esta gran conversación nacional a firmar este acuerdo. En el marco de esta gran conversación nacional se firmó el pasado 11 de diciembre en las Naciones Unidas y el pasado 20 de julio se radicó el proyecto de ley de ratificación con mensaje de urgencia. ¿Qué nos falta? Nos falta que sea aprobado en comisiones conjuntas, en Cámara proyecto de ley 265 y en Senado proyecto de ley 57. Luego irá al control automático previo de constitucionalidad, luego la sanción presidencial y finalmente el depósito de la ratificación ante las Naciones Unidas. Quiero desarrollar mi intervención a partir de 5 ideas sobre la importancia del acuerdo de Escazú y contarles un poco los mitos y la realidad de estos mitos que, como lo decía nuestra moderadora, han trascendido fronteras, han pasado por Perú, pasaron por Chile y ahora están en el escenario colombiano. Pero antes de entrar en ello, quisiera leerles 2 frases que son muy inspiradoras del acuerdo de Escazú. Una de la secretaria ejecutiva de la CEPAL, que establece que el acuerdo de Escazú es un acuerdo visionario y sin precedentes, alcanzado por y para América Latina y el Caribe, que refleja la ambición, las prioridades y las particularidades de nuestra región. Asimismo, Antonio Guterres, nuestro secretario general de Naciones Unidas, estableció que el acuerdo de Escazú confirma el valor de la dimensión regional del multilateralismo para el desarrollo sostenible. En primer lugar, el acuerdo de Escazú es un instrumento regional que desarrolla derechos de acceso en materia ambiental. ¿Qué son los derechos de acceso? Son derechos adjetivos, procedimentales o procesales, que son la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia. Esto está en el artículo 2, de manera literal, de nuestro acuerdo. Los derechos de acceso representan para el derecho ambiental colombiano un gran avance. Es una oportunidad para la búsqueda de la llamada democracia ambiental que nos contaba ahora Vanessa, ¿cierto? Para iniciar esa compatibilización de estándares comunes del acuerdo de Escazú con nuestra normativa interna en cuanto a información, participación ciudadana y acceso a la justicia. El acuerdo de Escazú busca materializar derechos de acceso que ya están presentes en la mayoría, por no decir que en casi todos los instrumentos internacionales en materia ambiental, por mencionar algunos, el Acuerdo de París, el Convenio de Minamata. Todos estos acuerdos que ustedes ven en la presentación incluyen derechos de acceso, información, participación, acceso a la justicia y el fortalecimiento de las capacidades nacionales. Un recorrido desde Ramsar nos lleva hasta el Acuerdo de París y nos permite evidenciar que los derechos de acceso son una realidad en el derecho ambiental internacional. En segundo lugar, la discusión de ratificar o no el acuerdo de Escazú trascendió fronteras. Pasó de Perú a Chile y ahora llega a Colombia. Se ha dicho de todo sobre el acuerdo de Escazú. En primer lugar, que el acuerdo de Escazú introduce principios no definidos que condicionarían la legislación ambiental. Por supuesto que el acuerdo de Escazú trae unos principios como máximas orientadoras o mandatos de optimización que irradien el sistema jurídico. Principios, 11 de ellos, que ya están en el ordenamiento jurídico colombiano de manera expresa o que la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional los ha desarrollado y hacen parte de unas líneas jurisprudenciales muy estables en la materia. Asimismo, se dice que implica cambios en la legislación que podrían generar incertidumbre jurídica frente a las obligaciones para el Estado que se tornarían de ambiguas, amplias e indefinidas. Pues el acuerdo de Escazú precisamente busca regular en el marco del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas elementos
propios de la seguridad jurídica. Al contrario, yo no lo veo negativo o perjudicial, lo veo útil en la medida en que el acuerdo fortalece, especifica y cualifica los mecanismos de participación ciudadana ya existentes. También se dice que se abre la puerta a controversias internacionales por la aplicación directa de sus normas y su carácter ambiguo. Pues bien, las obligaciones del Acuerdo de Escazú son de los estados hacia sus ciudadanos. Las obligaciones recíprocas de los estados firmantes son obligaciones de cooperación típicas en este tipo de instrumentos internacionales. Por lo tanto, la hipótesis de posibles controversias internacionales podemos llamarla hipótesis de laboratorio. Solo quiero dejar un caso. La doctora Gloria Amparo ahora hablaba del convenio de Aarhus, que es el símil europeo al Acuerdo de Escazú. En más de 20 años de implementación, no ha tenido nunca una controversia internacional en que los estados se demanden unos con otros por el incumplimiento de las disposiciones. ¿Por qué? Porque asimismo el Acuerdo de Escazú reconoce la soberanía de los estados sobre sus recursos naturales y los procedimientos para la solución de las controversias. Este artículo que establece solución de controversias ya está presente en otros acuerdos firmados por el país, como es el convenio de Minamata. Solo por hacer una cuña aquí, desde el semillero de investigación del Departamento de Derecho del Medio Ambiente, venimos identificando estos mitos y dando una respuesta jurídica que la hemos llamado realidad. Los invito a que los consultemos. No voy a entrar en cada uno de estos por el tiempo que me han asignado. En tercer lugar, la tercera idea sobre el Acuerdo de Escazú es que nuestra Corte Constitucional ha señalado en innumerables fallos que hoy la ciudadanía enfrenta graves problemas para ejercer su derecho de participación. Por lo tanto, la ratificación del Acuerdo de Escazú es una oportunidad para subsanarlas y poder acatar este llamado de la Corte Constitucional. Hoy la Corte de manera expresa ha dicho existe un déficit constitucionalmente inadmisible en materia de participación ciudadana en asuntos ambientales. Por mencionar un par de ejemplos, la sentencia C035 del 2016, la sentencia S195 del 18. La situación actual en materia de participación ciudadana es incierta debido a la inseguridad jurídica que genera la cuestión. Dicha situación afecta a todos los actores, públicos, privados, a la industria extractiva. ¿Por qué? Porque la falta de instrumentos legales que permitan generar un diálogo, pues aumenta el surgimiento de conflictos ambientales en todo el territorio nacional. Por lo tanto, el Acuerdo de Escazú brinda una oportunidad para que los estados de manera expresa regulen con reglas precisas y claras la materia. En cuarto lugar, creo que el sector ambiente y desarrollo sostenible tiene una tarea pendiente con la transparencia y la rendición de cuentas. Es necesario incorporar la nueva gestión pública en el marco de una gestión horizontal, interactiva, independiente, orientada a la concertación y a la coordinación entre todos los actores. Por lo tanto, Escazú, pero no tanto la ratificación, por supuesto, será el primer paso, pero la implementación de Escazú es la oportunidad para materializar muchas de esas propuestas fallidas y archivadas a fin de lograr la transparencia como un eje articulador del sector. Y finalmente, la quinta idea es que el Acuerdo de Escazú es el instrumento ambiental regional más ambicioso, especializado y detallado en materia de derechos de acceso para la región de América Latina y el Caribe. Le sirve a todos y a todas. Estamos frente a un acuerdo estratégico para Colombia y para la región, donde las normas de los derechos de acceso son poco eficaces. Es necesario poder evitar esa judicialización de conflictos que tienen un alto costo económico, social, técnico y un gran desgaste para todos los actores. La importancia de Escazú recae en la integralidad de la intervención que se pretende hacer. Este es el primer instrumento internacional que establece estándares para estos tres derechos y adicional a ello, para proteger a los líderes sociales, defensores del medio ambiente, un punto clave para lograr también la llamada paz y la llamada democracia ambiental. Una conclusión, un llamado desde la academia para que el Congreso de la República, en su libertad de configuración y en aplicación de la Ley Quinta, específicamente de su artículo 192, le dé prioridad al trámite de este proyecto aprobatorio del Acuerdo de Escazú. Aquí convergen todas las necesidades de ratificar el Acuerdo de Escazú. No podemos caer y seguir haciéndole réplica a esos mitos que son verdaderos mitos de laboratorio.
Tenemos muchos retos en materia de derechos de acceso para Colombia. Estamos a la espera de la expedición de una ley estatutaria de consulta previa. Estamos en la discusión si necesitamos o no una jurisdicción ambiental especializada, entre otros. Hace un par de semanas se cerró el plazo que se establecía para la firma del Acuerdo de Escazú, que fue el 26 de septiembre. Fue el plazo para firmar, para ser parte de esos estados originarios. Pero dicha fecha no impide que los países puedan seguir su proceso de ratificación en los parlamentos. En el caso de Chile, podrá participar más adelante a través de la figura de la adhesión. Esperamos que Colombia lo ratifique cuanto antes y se empiece a trabajar en la implementación del Acuerdo de Escazú a través de un ejercicio técnico para su reglamentación que escuche a todos los actores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guzmán, por su intervención. Si esperamos que Colombia sea el 11º país, van 10 países y se necesitan 11 para entrar en vigor el acuerdo. Ojalá el doctor Sanguino aquí presente, nuestro gran impulsor en el Congreso de este acuerdo, nos apoye, de esta pelea. Estamos todos alrededor suyo para lograr esto, porque se ha ido complicando el tema en el proceso con todo ese ruido alrededor, y uno se pregunta, ¿por qué el miedo? ¿Por qué ese pánico a la participación en este país? ¿Por qué ese pánico a que la gente tenga información y pueda participar informadamente en procesos? ¿Por qué ese pánico a que se acuda a la justicia para resolver la conflictividad que no se resuelve en las instancias que deben hacerlo, que son las administrativas, y que dejan al ciudadano desprovisto o con vulneración y sin garantía de sus derechos, por lo cual toca ir a los jueces? Entonces, cuando vamos a los jueces nos dicen, ay, que por qué el tema ambiental está judicializado y que los jueces no saben de eso, y que le ponen a las entidades un mundo de obligaciones que no son su competencia y que están locos y que esto y demás, y no ven que aquí, en estos instrumentos de acceso de la democracia ambiental de las que nos hablaba Vanessa, están las herramientas para reducir esa conflictividad, para volver a las instancias a las que corresponde resolver esa conflictividad, que son las instancias administrativas, a la rama ejecutiva, y no dejar en manos de los jueces todas las decisiones, porque los ciudadanos, cuando ven que no hay una respuesta adecuada de la administración para la garantía de sus derechos, para todos los derechos constitucionales que tienen, pues acuden a los jueces, y después los jueces fallan, y entonces que se extralimita, que no sabe, que el juez está loco, que cómo hizo esto, que por qué, que nos puso una obligación que no me corresponde, no importa. Ya después que el juez vaya, toca cumplir. Ojalá, porque el otro gran problema es que las sentencias tampoco se cumplen. Salen las sentencias y todo el mundo sigue como si nada pasara. Entonces, ¿cómo volvemos o cómo hacemos ver que este instrumento tiene ese potencial de reducir toda esa conflictividad, de manejar esta conflictividad socioambiental en el ámbito de la administración y no estar solo sujetos a fallos que casi todos son de tutela, que solo resuelven problemas entre partes y no problemas para todos, o decisiones comunes para todos los ciudadanos? Entonces ahora volveremos sobre esto, pero por ahora no le quito tiempo y le doy la bienvenida al doctor Antonio Sanguino Páez, que es senador de la República en este periodo 2018-2022 del Partido Alianza Verde. Es miembro de la Comisión Segunda del Senado y copresidente de la Comisión de Paz, sociólogo, máster en Derecho Regional de la Universidad de los Andes y doctor en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor, no podemos estar en mejores manos. Qué gusto que nos acompañen. Muchas gracias por estar aquí y adelante con su ponencia, que va a ser sobre el Acuerdo de Escazú, una oportunidad para la protección de los defensores ambientales. Por favor. Bueno, muchas gracias, Eugenia. Muchas gracias a Vanessa, a Luis Felipe, a Mauricio, a Gloria, a todos los que nos acompañan en esta conversación. Realmente, digamos, después de haber escuchado la presentación de cada una y de cada uno de ustedes, pues es muy poco lo que yo pueda agregar. Yo realmente me considero un aprendiz de estos temas ambientales y un militante comprometido con estas causas. Es lo que hago y lo que trato de hacer desde el Congreso de la República. Así que no me voy a detener en abundar en lo que ya aquí se ha dicho, se ha expuesto con
con lujo de detalles, con suficiente argumentación, con todo el conocimiento de los antecedentes, de la profundidad, de los alcances, de los elementos conceptuales que se reúnen o que reúne esta posibilidad del acuerdo de Escazú, de las oportunidades que ofrece. En particular, yo sencillamente quiero resaltar que este acuerdo le viene muy bien al país en un contexto, en un momento en el que vivimos una grave crisis en materia de derechos humanos y en materia de protección de la vida, en general de los líderes sociales, pero en particular de los líderes ambientales. El liderazgo ambiental en el país es una actividad sometida a un enorme riesgo. Varios de los centros y de los observatorios sobre la protección de la vida de los defensores de derechos humanos y en particular de los líderes ambientales registran, por ejemplo, que solo en el año 2019 resultaron asesinados 69 líderes ambientales. Esta narrativa del gobierno de que todo es producto del narcotráfico, quizás en donde con mayor claridad puede ser interpelada es en relación con la vida de los líderes ambientales, porque esos asesinatos corresponden a la actividad en defensa de la vida y del ambiente que adelantaban esos líderes. O sea, todos lo sabemos, lo saben ustedes, que son líderes dedicados, por ejemplo, a la oposición o a la crítica a proyectos de megaminería en ecosistemas estratégicos del país, en particular en ecosistemas de páramo. Son líderes, por ejemplo, que se oponen a la fumigación con glifosato o a los programas de erradicación forzosa en varios territorios y regiones del país. Son líderes que defienden el agua, que se oponen a economías ilegales asociadas a la megaminería o también a eslabones del narcotráfico. Son líderes que se enfrentan a verdaderos poderes, digamos que en muchas ocasiones pues generan riesgos sobre su vida y sobre las comunidades en las cuales actúan estos líderes, ¿no? Aquí hay unos datos, digamos, que están planteados, digamos, o que hemos recogido de lo que significa este ejercicio del liderazgo ambiental. Una de cada 10 personas asesinadas, por ejemplo, eran mujeres. En el caso colombiano fueron asesinados 7 mujeres. Corrijo el dato, eran 64 líderes ambientales en el año 2019. Y bueno, eso hace parte pues de todo el contexto, repito, de vulnerabilidad y de amenazas que se ciernen sobre, en general, el ejercicio del liderazgo social en Colombia. Este acuerdo, como bien lo han dicho ustedes, como bien lo sabemos, establece un compromiso de los estados en la protección del ejercicio del liderazgo ambiental. Pero no solo por lo que se refiere a ese punto es importante el acuerdo, sino porque también el acceso a la información, el acceso a escenarios de participación sobre proyectos ambientales o sobre proyectos que tienen impactos ambientales en los territorios. También el acceso a la justicia ambiental protege la actividad de los líderes. O sea, no solo tiene que ver el acuerdo con la protección en particular del líder considerado individualmente, el que hace parte de una organización ambiental o el que defiende, por ejemplo, una reserva o un parque natural, o el que se opone a un proyecto de megaminería depredadora, etcétera, etcétera, sino que los otros componentes del acuerdo de Escazú también constituyen un blindaje para la vida y un reconocimiento de la legitimidad de la actuación de los líderes ambientales y del ejercicio del liderazgo ambiental. Significa un reconocimiento internacional también, porque la protección de la vida de los líderes, ya hemos visto, no es suficiente, no se garantiza con la actuación de las autoridades o con la movilización de la sociedad civil colombiana. También requerimos una protección del orden internacional, un reconocimiento internacional del papel que cumplen estos líderes y este ejercicio de liderazgo ambiental
sobre todo en tiempos de cambio climático y calentamiento global. La legitimidad de los líderes también es una manera de enfrentar el negacionismo del cambio climático que existe en círculos políticos, en círculos empresariales, en ambientes institucionales que criminalizan y que ayudan a justificar también la actuación contra los líderes ambientales. Yo quiero detenerme aquí en un elemento muy importante. Las palabras matan. Y digamos, el discurso negacionista y estigmatizador de los líderes ambientales, en la mayoría de los casos, si no en todos, constituyen el preludio o el momento previo a la eliminación física de los líderes ambientales, digamos, en el país. Entonces, esta legitimidad académica, esta digamos, participación de la academia en el respaldo al liderazgo social ambiental, pero también los instrumentos que ofrece el propio Acuerdo de Escazú y las obligaciones que se derivan para el Estado colombiano de él, constituyen, a mi juicio y a nuestro juicio, digamos, unos instrumentos muy potentes y un marco, digamos, un entorno y un marco contextual muy importante que le concede legitimidad política y social a la actuación del liderazgo ambiental en el país. Por esa razón es imperativo que ratifiquemos el acuerdo. Recordarán ustedes, yo mismo incluso solicité en una plenaria en el Senado de la República al presidente de la República que firmara el acuerdo en la Asamblea de Naciones Unidas del año 2019. El presidente y el gobierno se habían negado a firmar el acuerdo. Lo firmó en noviembre a instancias del paro nacional del año pasado y en el marco de lo que se denominó la conversación nacional por parte del presidente. Hay que reconocerle al presidente y al gobierno que cumplió con su palabra de poner en consideración del Congreso, de radicar el proyecto y de darle mensaje de urgencia. El proyecto de ratificación contaba con un amplio respaldo, con un consenso, a tal punto que ni siquiera el partido de gobierno, el Centro Democrático, se oponía a la ratificación del Acuerdo de Escazú. Pero extrañamente, el Consejo Gremial Nacional, ustedes lo vieron en la audiencia pública que hicimos en la Comisión Segunda, saltó a oponerse al acuerdo. Lo último que ocurrió fue la columna de Germán Vargas Lleras en el diario El Tiempo, dándole órdenes al nuevo ministro de Ambiente, como si el ministro de Ambiente le obedeciera a él y no al presidente de la República, para que se opusiera, digamos, con una batería de falacias a la ratificación del acuerdo. Y entramos, digamos, en una suerte de periodo de riesgo de un incumplimiento o de un conejazo, para decirlo coloquialmente, a la ratificación del acuerdo en el Congreso de la República. Hemos hecho una presión muy grande también desde el lado nuestro. En el debate que hubo este martes, por ejemplo, sobre el páramo de Santurbán y la solicitud de licencia de la multinacional Minesa para explotar oro para la explotación de oro en el proyecto de Sotonorte en Santurbán, ahí volvimos a reclamar la urgencia para resolver muchos de los dilemas normativos que tenemos en el país y de las dificultades que tenemos en nuestros marcos legales y normativos en materia ambiental. Volvimos a reclamar la ratificación del Acuerdo de Escazú también logramos que las comunidades indígenas se pronunciaran reclamando la aprobación del Acuerdo de Escazú y oponiéndose a la posición de Ernesto Macías, el senador del Centro Democrático, que en una carta dirigida, seguramente ustedes la conocen, a la ministra del Interior, le solicitó que se aplicara la consulta previa y de manera presencial, ¿no? Curiosamente, cuando es precisamente el Centro Democrático el que se niega a las sesiones presenciales del Congreso, ¿no? Y el que defiende las sesiones virtuales, para dilatar
la aprobación y para que la ratificación del acuerdo se caiga, digamos, o se impida por razones de trámite de tiempos y demás. Pero bueno, yo quiero darles la noticia que hemos sido citados en el día de hoy a sesión conjunta de comisiones segundas de Senado y Cámara para el próximo miércoles 14 de octubre para que el gobierno defienda, presente el proyecto y para que se inicie la discusión y la votación del proyecto de ratificación del Acuerdo de Escazú. Lo que quiere decir que podríamos en 2 o 3 sesiones, es decir, en 2 o 3 semanas, si se demora, digamos, y si tratan de dilatar la aprobación, podríamos lograr la aprobación del Acuerdo de Escazú. Es muy importante que el 14 podamos activar una suerte de movilización virtual en redes sociales a través del Twitter, del Facebook y de lo que podamos activar como expresión de la ciudadanía hacia los miembros de las comisiones segundas de Senado y Cámara. Y es muy importante que esa presión ciudadana se mantenga hasta que se ratifique el acuerdo, votándolo en comisiones y luego en las plenarias respectivas de Senado y Cámara. Yo creo que va a ser muy difícil que algún partido o algún parlamentario se oponga a la ratificación del acuerdo, pero casos se han visto, ¿no? Y eso tampoco lo podemos descartar. La presión de los gremios y en particular del Consejo Gremial Nacional es muy fuerte y tenemos que exigirle al gobierno nacional coherencia en el sentido de que si radicó el proyecto con mensaje de urgencia es porque efectivamente hay un compromiso del gobierno en cumplir su promesa, su palabra empeñada de ratificar o de ratificación del Acuerdo de Escazú. Así que con la ayuda de ustedes, yo creo que lo vamos a lograr finalmente, pero necesitamos este último empujón que se exprese en un respaldo ciudadano muy amplio a este acuerdo que repito, es necesario y es un paso más para que Colombia se ponga, digamos, a la altura de las exigencias del planeta en materia de cambio climático, en materia de derecho a la información en temas ambientales, en materia de acceso a la justicia ambiental y sobre todo en el compromiso ante el mundo de proteger a quienes protegen la vida en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sanguino. Nos da una buena noticia de que, bueno, avance el debate pronto. Desde el Foro Nacional Ambiental estuvimos con la doctora Gloria y con Vanessa a principios de años en la Universidad también del Rosario, que nos invitaron a un panel del tema, y el Foro Nacional Ambiental ha seguido también haciendo foros explicando todos estos temas y por qué, de la mano del Ministerio de Ambiente, porque estuvimos también con el ministro en las mesas de la conversación nacional que llevaron a que se cambiara pues esa primera manifestación que había hecho el gobierno y la Cancillería en no ratificar el Acuerdo de Escazú. Entonces esperamos que esto realmente se sostenga y continúe. Es un proceso que la ciudadanía ha venido pues apoyando y que ahora toca seguirlo apoyando y rodeando al Congreso en esta última fase, ojalá de ratificación, de aprobación de la ley y de luego ratificación. Sobre el tema de los líderes que nos plantea el doctor Sanguino, el informe de Global Witness del pasado, no de este año, sino el pasado, señalaba a Colombia como el segundo país, hoy somos el primero en asesinato de líderes, y nos decía que además del drama del asesinato de líderes en nuestro país, el otro gran drama que se le viene a sumar a esto es el de la impunidad. No hay investigaciones, nunca llegan a nada, esto se queda así, y eso, el hecho de que no haya juzgamiento y decisiones que sancionen, que penalicen esta actitud, pues hace
que la actitud yo puedo seguir matando a los líderes y no pasa nada, continúe y cada vez se agrava más, porque es que aquí no pasa nada, es que matan todos los días líderes indígenas, líderes ambientales, líderes, todos los días vemos esto, pero no conocemos nada sobre investigaciones, judicialización, penas a estos autores. Y ese es el otro drama que tenemos que sumar a esto, y este acuerdo tiene que servir para esto. Necesitamos justicia también. Bueno, finalmente, pues no, quería antes de darle la palabra al doctor Madrigal, de acuerdo a lo que nos dice el doctor Sanguino, cuando el gobierno presenta el 20 de julio con mensaje de urgencia el proyecto y saca su comunicado, el ministro Lozano dice estas palabras que les voy a decir entre comillas: este gobierno cumple su palabra. El señor presidente se comprometió con blindar el país con el más robusto marco normativo que brinde las herramientas suficientes para aplicar nuestra máxima protección al medio ambiente. Este acto confirma la voluntad del gobierno de consolidar su liderazgo en materia ambiental, que muestra el compromiso con una gobernanza ambiental proactiva, inclusiva y responsable. Eran las palabras del ministro Lozano el 20 de julio. Se las estoy diciendo entre comillas. Hace 2 meses, prácticamente 3 meses, esperamos que esas palabras se manifiesten y se hagan valer y pesar en la jornada del 14 que el doctor Sanguino nos está anunciando. Bueno, vamos a terminar con los panelistas con la intervención del doctor Mauricio Madrigal. Doctor Mauricio Madrigal Pérez es director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, y nos va a hablar de la gestión del cambio climático y el Acuerdo de Escazú, que es un tema ya más puntual, más específico, y hay algunas preguntas sobre el tema. Entonces creo que cae muy bien la intervención de Mauricio. Mauricio, bienvenido y adelante. Muchísimas gracias, querida Eugenia. Un saludo muy especial para todas y para todos. Muy feliz, absolutamente feliz de hacer parte de este maravilloso espacio. Quiero agradecerle al Departamento, por supuesto, de Derecho Constitucional de la Universidad Externado, a mis colegas porque maravillosas presentaciones. Y bueno, comenzar con un tema neurálgico, esa unión entre cambio climático y acuerdo. Quisiera dividir la presentación. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo? Perfecto. Quisiera dividirla en 4 grandes temas. El primero de ellos, orientado a la justificación de relacionar precisamente la gestión del cambio climático con el Acuerdo de Escazú. Después hablaré un poco en términos muy generales sobre algunas leyes latinoamericanas sobre cambio climático en el marco de ¿qué? En el marco de los derechos humanos, con énfasis en los derechos de acceso. De manera, pues, de ejemplos. Después quisiera verificar o quisiera responder una pregunta bien interesante. ¿Cuáles son los aportes del Acuerdo de Escazú a la gestión del cambio climático en Colombia? Y por último, algunas breves acciones de nuestra Clínica Jurídica de Medio Ambiente de la Universidad de los Andes. Sobre este primer punto... Perdón, lo interrumpo, doctor Mauricio. Lo que pasa es que la presentación no se ve completa. Entonces no sé si se puede expandir. ¿Me confirma si ya? Se sigue no? Pequeña. Ay, ya se había visto, pero se salió. Un segundo. ¿Ya? Ya se ve completa, ahora solo tiene que darle proyectar la presentación en la parte de abajo y creo que ahí ya.
Ay, eso. Listo, perfecto. Perdón la interrupción. Tranquila. Ahí se ve perfecto entonces. Listo. Bueno, ahora sí. Siempre son detallitos técnicos que eso no pasa nada. Eso a veces sucede y estamos acostumbrándonos también a lo mismo. Entonces, en un primer momento es importante en ese relacionamiento entre la gestión de cambio climático y el Acuerdo de Escazú manifestar que existe un llamado claro y expreso de diversas instancias, tanto internacionales como nacionales, sobre los efectos del cambio climático en los derechos humanos, especialmente en personas que han sido tradicionalmente marginadas e invisibilizadas. Esto es clave y esto es fundamental. Y a su vez, estas personas son las que menos contribuyen a esta problemática, la problemática del cambio climático. Existen diversos también instrumentos como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Acuerdo de París y otras que reconocen la importancia del acceso a la información, la transparencia, la justicia y en general de los derechos humanos, que reconocen ese vínculo esencial entre el cambio climático y, por supuesto, los derechos humanos. ¿Cuál es, entonces, en esencia, el llamado que nos establece en ese por qué relacionar el cambio climático con los derechos humanos? Pues tenemos un altísimo contenido técnico del cambio climático. La complejidad de nuestra región latinoamericana es enorme en términos, por ejemplo, de pérdida de biodiversidad, en inequidad. Esto justifica la necesidad de implementar un sistema de estándares como el propuesto por el Acuerdo de Escazú, que nos permita lograr una gestión del cambio climático diferenciada, incluyente y justa. Vamos a ver un poco más, también un hecho un poco complejo que les quise mostrar, especialmente en relación con las leyes de cambio climático que tenemos en nuestra región de Latinoamérica. Quisiera compartirles, en términos muy generales, reflexiones sobre 5 leyes climáticas de nuestra región. La primera de ellas, Argentina, una ley importante, una ley de diciembre del año pasado, una ley que cabe precisar, y esto es importante, por el régimen jurídico argentino, establece los presupuestos mínimos, es decir, las demás autoridades competentes, en este caso ambientales, van a desarrollar la normatividad específica en este país. Sin embargo, es importante reconocer que hace una remisión a una ley fundamental sobre información ambiental que tiene Argentina, que es el régimen del libre acceso a la información ambiental del 2004. En temas de participación, esta ley lo habla de manera muy amplia, no establece indicadores específicos, no establece estándares sobre participación, habla simplemente de la participación en el proceso de planeación de la gestión del cambio climático, y algo clave y fundamental. Yo pues no soy diseñador, pido disculpas, pero intenté poner los grafiquitos de la mejor forma como para que se entendiera como una especie de semáforo. En la última partecita quiero reflejar la ausencia que existe en esta ley de una mención del cambio climático de personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Continuamos con Brasil, por supuesto, si no la primera ley de cambio climático. En esta ley se establece la política de cambio climático de este país. Al igual que Argentina, se establecen disposiciones sobre acceso a la información y participación. Sobre acceso a la información, también una costumbre, se habla mucho de lo que denominamos como transparencia activa. Es decir, un enfoque en sistemas de información, en difusión de la información sobre cambio climático, pero no se especifica de los diferentes grupos cómo pueden acceder a esta información. Y esto lo vemos al final también con el otro colorcito en el último icono, y es que no se establece tampoco relación alguna de la gestión del cambio climático con los derechos humanos. Es decir, en temas de acceso a la información, este mismo no se da de manera diferencial. No se especifica aquellos grupos y poblaciones que necesitan un acceso diferenciado. Continuamos con México, una ley robusta, una ley amplia, 116 artículos, en donde sí encontramos varias referencias
Esta es una ley general, es preciso mencionarlo, es una ley que distribuye competencias entre el ámbito federal, estatal y municipal sobre cambio climático. Esta ley aborda en sus principios el acceso a la información y a la participación, y esto es clave, los aborda como derechos. Esto es totalmente importantísimo, porque menciona derecho de acceso a la información y derecho de participación. Esto es sumamente importante, por eso el otro colorcito, un poquitico más verde, reitero, hacer una especie como de semáforo o un ejercicio pues como de ello, se conforman, y esto es muy importante también, un Consejo Nacional de Cambio Climático, importante esa referencia, y en el 2018, también por eso ponemos un colorcito un poquito más subidito, en el 2018 se integra un párrafo específico y especial en donde se reconocen los derechos humanos y la relación de los derechos humanos con el cambio climático, y se hace una mención especial y específica de los pueblos indígenas, de los derechos de los pueblos indígenas en el marco de la gestión del cambio climático. Continuamos con una ley, con la ley de Perú, también relativamente reciente, y esta ley es una maravilla. Esta ley sí integra de manera transversal los derechos humanos en la gestión del cambio climático. En los principios nos habla de gobernanza climática, nos habla de conocimientos ancestrales relacionados con el cambio climático, desarrolla 4 enfoques, precisamente entre ellos el de cambio climático, y tiene un capítulo específico sobre transparencia, acceso a la información y participación, en el cual también se reconoce la participación de las comunidades indígenas. Entonces le ponemos ahí como un poquitico más verdecito. Y ya pueden encontrar el espaciecito que queda, adivinen para quién en esta breve referencia, para nuestro país, que sabemos que tenemos una ley relativamente reciente, en donde, bueno, encontramos un primer énfasis en esa reiteración de la transparencia activa, sin enfoque diferencial, sin especificar grupos en situación de vulnerabilidad, sin especificar estándares ni el acceso a la información como un derecho, pero un sistema de información de cambio climático interesante. Se hace también una referencia a la participación, y yo creería que este es uno de los temas más importantes en cambio climático, por lo que mencionábamos al inicio, la alta complejidad técnica, los conocimientos técnicos que relacionan con la gestión de este proceso, de este fenómeno. Sin embargo, esa instancia, ese Consejo Nacional, como todas las demás, esto es también una tradición, es consultiva, no es deliberativa. Es decir, es una instancia asesora, consultiva, que emite opiniones no vinculantes en la gestión del cambio climático. Y por supuesto, y lastimosamente, no se hace mención alguna de los derechos humanos, ni de grupos en situación de vulnerabilidad, ni equidad, ni de justicia en la ley de nuestro país. Bueno, ¿cuáles, ya para continuar con el tercer tema, cuáles serían los aportes específicos del Acuerdo de Escazú en la gestión del cambio climático en nuestro país y en la gestión del cambio climático en general? Acá no me quisiera demorar, voy más o menos bien de tiempo, creo que voy bien, creo que estoy cumpliendo. El Acuerdo de Escazú, como lo manifesté al inicio, es un sistema de estándares. Entonces, encontramos en sus pilares alrededor de 58 estándares, indicadores jurídicos. Ahí en la primera partecita de las diapositivas de cada uno de los pilares que les voy a ir mostrando están el número de los indicadores. Por supuesto, estos son ejemplos de aportes. Los aportes son innumerables, estos son ejemplos. ¿En qué nos contribuye sobre acceso a la información? Sobre acceso a la información, y esto es importantísimo, nos brinda una mayor garantía de acceso diferenciado a la información ambiental. El ejemplo está claro, el numeral 3 del artículo 5. Me gusta mucho citar textualmente el contenido del artículo. Así tenemos una claridad y que los argumentos están en el contenido y en el alcance del mismo, no en hipótesis como lo manifestaba nuestro querido compañero profesor Luis Felipe con los mitos. Sobre la participación en la toma de decisiones, es muy importante señalar algo fundamental. Contribuye a 2 indicadores claves y fundamentales que no tenemos actualmente. Otro mito que se dice que tenemos muchísima legislación y que no necesitamos el Acuerdo de Escazú, pues específicamente los aportes estarían en una
participación desde las etapas iniciales de los procesos de toma de decisiones y una atención integral a las observaciones de las personas que participan. Un ejemplo de ello nos lo brinda el numeral 4, artículo 7. Y en torno a temas de justicia, temas de defensores y defensoras, es indispensable, y esto es clave, un indicador, el indicador principal que nos trae el artículo 9, el de garantizar un entorno seguro y propicio para las personas defensoras del ambiente. Estamos a puertas y estamos ya por iniciar una nueva fase de litigios climáticos, de exigir la justicia climática. Y también tenemos que empezar a reconsiderar y a blindar y generar unos entornos seguros para las personas que desarrollen, por supuesto, este tipo de litigios. En esencia, el Acuerdo de Escazú contribuye a una integración de los derechos humanos en la gestión del cambio climático, algo indispensable para países como Colombia, con altos índices de conflictividad ambiental y con, por supuesto, asesinatos de personas defensoras del ambiente. Quisiera, ya de manera muy breve, ya creo que me pasé un minutico, compartirles pues, la maravilla, el gusto, el honor que tengo de dirigir la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes. Quiero resaltar la labor que realizan las y los estudiantes de nuestra clínica. Es un espacio, por supuesto, de práctica jurídica, donde buscamos la garantía de los derechos humanos al ambiente sano y a la salud. Tenemos 16 proyectos, no sé si se ven mucho, pero por supuesto el Acuerdo de Escazú, Puerto de Tribucá, Santurbán, entre otros. Específicamente en temas de cambio climático, hemos intentado, creo que lo logramos, de acuerdo a la última versión del proyecto de acuerdo de emergencia climática, precisamente integrar los derechos humanos y la justicia climática en el proyecto de acuerdo de emergencia climática acá en Bogotá. Esto, por supuesto, de manera colaborativa con la Clínica de la Universidad del Rosario, con la Clínica del Bosque y con algunos profesores y profesoras de la Universidad Externa. Así que con ello ya finalizo. Agradezco muchísimo este espacio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Estamos súper sobre el tiempo, pero quisiera que muy rápidamente, muy telegráficamente, no tenemos muchas preguntas. Una de cambio climático está resuelta con la presentación que nos hace Mauricio, pero hay unas preguntas que son muy puntuales y quisiera que me la respondieran muy telegráficamente las personas a las que están dirigidas. Por ejemplo, a la doctora Gloria Amparo le preguntan que si es cierto que es uno de los mitos que el convenio de Aarhus solamente fue ratificado por 2 países y que si este ha sido inconveniente o ha presentado inconvenientes para los países europeos. Entonces, muy rápidamente dinos esto que tiene de mito y de realidad, Gloria. Ok. La realidad es otra, Eugenia, ¿sí? Este es un convenio que afortunadamente ha tenido hasta el momento 51 estados que lo han firmado y lo han ratificado 46. Importante tener en cuenta que inclusive la Unión Europea lo ha firmado, y también importante señalar que no solamente países de Europa, sino de parte de Asia han tenido ratificación de este convenio. Y que ya muchos de ellos han tenido casos muy importantes de análisis a través de las propuestas que ha hecho el Comité de Cumplimiento para hacerle seguimiento al mismo. Eso hay que destacarlo. Listo, muchas gracias, Gloria. Doctor Luis Felipe, te preguntan, ¿es verdad que el Acuerdo de Escazú va a permitir que organizaciones internacionales intervengan en proyectos de desarrollo y que otros países demanden a Colombia? No a los dos, pero la idea del Acuerdo de Escazú sí es fortalecer las capacidades ciudadanas en la intervención. Este es un acuerdo de fortalecimiento de capacidades y cooperación. No busca satanizar la participación, busca es que las personas sepan cómo participar, incidir en la gestión pública ambiental y, por supuesto, si en el marco de esa gestión hay procesos de desarrollo, hacerlo en el marco del diálogo, la concertación y la responsabilidad social empresarial con figuras tan novedosas y tan interesantes como es la licencia social para operar. Muchas gracias. Vanessa, te están pidiendo que nos digas
¿Qué aporta el Acuerdo de Escazú a Colombia? ¿Qué de nuevo nos trae? ¿Por qué tenemos que seguir ratificando tratados y no nos quedamos con lo que ya tenemos? Bueno, yo voy a ir de atrás hacia adelante en la explicación que hice, mencionando un aporte en cada uno de los estándares. Entonces, por ejemplo, en tema de protección de líderes ambientales, es muy interesante ver la regulación que existe actualmente en este tema, por ejemplo, en el contenido del Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales Comunales y Periodistas, donde no encontramos una especificación a defensores y defensoras de derechos humanos en materia ambiental. El Acuerdo de Escazú llena este vacío y nos, digamos que le hace un llamado o le genera una obligación a los estados de garantizar el ejercicio de esta defensa del ambiente en el marco de altos estándares, como por ejemplo, espacios propicios para reunión de los líderes y digamos que otros temas en torno a ese liderazgo sin amenazas, restricciones e inseguridad. Entonces aquí es importante mencionar que Colombia ya tiene muchos temas avanzados más allá de los sistemas de protección que establece el Estado colombiano. Que si vemos las cifras, esto nos demuestra que no es efectivo. Los sistemas de protección que existen actualmente a los líderes no tienen en cuenta un enfoque diferencial de la situación de los líderes en cada uno de sus territorios. Pero ¿qué tenemos y a qué nos lleva Escazú? Escazú nos lleva a que ya existen en Colombia propuestas de protección comunitaria, por ejemplo, de las comunidades afro en el Cauca o de los pueblos indígenas en la Amazonía, que, por ejemplo, impulsan el fortalecimiento de la Guardia Indígena, donde existen estos fortalecimientos comunitarios que son los que deben desarrollarse y apoyarse por parte del gobierno nacional. En tema de justicia ambiental, por supuesto, yo reiteraría el tema del fortalecimiento técnico en materia ambiental de los jueces, que evitará sin duda que se estanquen procesos judiciales, que de hecho son estas instancias de oportunidad que encuentran las comunidades al no ver materializados sus derechos de acceso a la información y participación ciudadana. En materia de participación ambiental, sin duda reiteraría el llamado que hace el Acuerdo de Escazú a la difusión de procesos de participación en instancias adecuadas. No debemos tenerle miedo y de hecho es un llamado al sector privado que tanto de organizaciones de la sociedad civil como en la academia hemos hecho siempre un llamado muy amistoso al diálogo y que a las comunidades no se les puede negar el conocimiento sobre lo que va a pasar en sus territorios porque esto es lo que genera los conflictos socioambientales. Entonces, sin duda, el Acuerdo de Escazú abre esta posibilidad y finalmente, en materia de acceso a la información, yo mencionaría dos aportes clave. El primero, el deber de informar cuando se niega el acceso a la información a un documento específico, se le debe informar al ciudadano, a cualquier persona, cuál es el proceso para que impugne. Esto es algo que actualmente, digamos que es muy general en Colombia, que necesita una especificación y una tecnificación más clara. Y en segundo lugar, el amparo de pobreza, que el Acuerdo de Escazú hace un llamado muy interesante y es, revisemos quiénes son las personas que necesitan acceder a información y si son personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como ocurre mayormente con, por ejemplo, las comunidades afectadas por ciertos proyectos, porque ya de por sí están inmersos en un conflicto ambiental y no tienen los recursos para sacar información que tiene un alto costo, a que accedan a ella de manera gratuita. Muchas gracias, Vanessa. Y para finalizar, el doctor Sanguino y Mauricio, hay una pregunta que dice, ¿cómo la Academia del Ciudadano Común puede presionar la ratificación del Acuerdo de Escazú? ¿Qué puede hacer la ciudadanía que los está oyendo? No sé si el senador Sanguino. Sí. No, pues yo creo que es seguir haciendo lo que ha venido. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto, doctor. Es que tengo aquí. Te Sí, estamos mire, viendo yo creo que, digamos, hasta ahora la ciudadanía ha venido haciendo una presión enorme. Yo diría que lo que hemos logrado hasta ahora ha sido gracias y sobre todo a la presión y a la movilización ciudadana. Digamos, el papel que han cumplido los centros académicos, las universidades, el Foro Nacional Ambiental, las organizaciones ambientales, los formadores de opinión, porque entre otras cosas, esto del Acuerdo de Escazú tampoco es que sea
de acceso fácil a la ciudadanía, porque digamos es un tema, incluso el propio nombre de Escazú es de muy poco dominio público. Y yo creo que hemos logrado, o han logrado, sobre todo ustedes y las organizaciones ambientales, que una parte de la opinión pública conozca el tema, se interese en él y comprenda la importancia de la ratificación del acuerdo. También las organizaciones sociales, indígenas, y en general las organizaciones sociales también han entendido y comprendido progresivamente la importancia del acuerdo. Creo que se ha hecho una gran labor de pedagogía ciudadana, que por supuesto todavía es muy incipiente, que todavía falta extenderla mucho más, etcétera, etcétera. Y les cuento que en el ambiente parlamentario del dominio del conjunto de las bancadas y de los parlamentarios, a uno también le toca hacer una suerte de pedagogía parlamentaria con los... Se fue. Se fue el doctor. Se Se quedó fijo el internet. Ahí, listo. Se volvió a ir. Perdimos al doctor Sanguino. De pronto Mauricio ir cerrando, que estamos 5 minutos pasados de tiempo. Ah, ahí llegó. Doctor, no lo estamos escuchando, está entrecortado, se fue la voz y la imagen. Allí estás con el micrófono apagado. Eso. Entonces, pero todavía estamos a mitad de camino respecto a la aprobación del acuerdo. Porque después de aprobado el acuerdo viene todo un trabajo, digamos, de utilización del acuerdo, y para utilizar el acuerdo tenemos que empoderar a mucho más los ciudadanos, tenemos que convertirlos en los actores principales en la exigencia, en la demanda y en la materialización del acuerdo, en el uso del acuerdo como un instrumento de acción colectiva en materia ambiental. Entonces luego vendrá todo un trabajo pedagógico, etcétera, de desarrollo legislativo también, porque el acuerdo es un instrumento para formular proyectos de ley, para mejorar la normatividad y el marco legal y normativo que tenemos en Colombia sobre muchos asuntos. Por ejemplo, habrá que examinar el acuerdo, o habrá que usar el acuerdo para examinar los tratados de libre comercio y los ajustes que el país debe hacer, sobre todo también por cuenta de la pandemia, ¿no? Luis Jorge Garay, por ejemplo, está proponiendo una suerte de moratoria de los tratados de libre comercio, son 17, ¿no? Mientras hacemos un ajuste y mientras vemos cómo queda el mundo después de la pandemia, ¿no? Porque este es como el nacimiento de Cristo, antes y después de Cristo, es ahora antes o después de la pandemia, ¿no? Entonces, este instrumento es importante. ¿Qué hay que hacer? Mucha presión ciudadana. Yo, si quieren, con mi equipo, con ustedes, con todas las organizaciones interesadas, organizamos una especie de twitteratón o de pronunciamiento de la ciudadanía a cada uno de los congresistas de Senado y Cámara de la Comisión Segunda, y digamos una especie de acción colectiva el día 14, de tal suerte que nos convirtamos en tendencia, ampliemos la audiencia que tiene esta propuesta, el respaldo ciudadano, que los congresistas sientan la presión ciudadana. Eso es muy, pero muy importante. Miren, nosotros logramos tumbar el artículo 210 de la ley de regalías en relación con el fracking por pura presión ciudadana, entre otras cosas porque como esto está en las redes, esto se discute de cara a la opinión pública, con transmisión en televisión a veces, etcétera, o uno está también informando qué va pasando, o ustedes también, eso ayuda a generar el ambiente político que necesitamos para la aprobación del acuerdo. Y luego cuando llegue la plenaria habrá que hacer lo mismo. Entonces hay que hacer una especie de campaña ciudadana acompañando el trámite del proyecto en el Congreso de la República. Así es, muchísimas gracias. Y Mauricio,
Un mensajito de cierre desde la academia. ¿Qué hacer? Mensajito, no, un mensajito muy corto, honrar el acuerdo de Escazú, honrar la democracia ambiental, continuar el debate informado, profundo. Yo estoy totalmente orgulloso de las y los estudiantes de gran parte de las universidades, porque están tomándolo así. El debate bienvenido, la discusión bienvenida, pero de fondo sobre el contenido y alcance del acuerdo, fijarnos en los llamados que hay desde Medellín, desde Manizales, desde otras regiones que también están aportándole a esta concreción y materialización de la democracia ambiental. Entonces, continuar por ese camino, continuar con un debate y con la formación de la cultura participativa, sin conflictos, sin violencia, sin estigmatización, aprovechar y honrar este acuerdo de Escazú. Ese es el llamado. Muchísimas gracias a todos los panelistas. El externado, como en su rol también de academia, aquí está haciendo estos foros, aportando a la clarificación, a la información, para desmitificar y tratar de frenar toda esta corriente de desinformación que trata de confundir a la ciudadanía, al empresariado, para decir que el acuerdo tiene una serie de implicaciones, ninguna de las cuales es real. Ese es un rol importante de la academia. Muchas gracias a todos. Estoy muy satisfecha con haber tenido la oportunidad que me dio la universidad de moderar este panel con todos ustedes, y continuamos pues en este proceso, acompañándonos y viéndonos en los distintos escenarios en que nos convoque esta causa del acuerdo de Escazú. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Okay, gracias. Muchas gracias. Gracias. Para todos. Gracias.